Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de vosotros y su gracia nos cubra en estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenidos a un tiempo más con el Señor, este tiempo que el Señor nos ha permitido, nos ha cedido para que juntos vivamos en ese marco divino de la palabra, podamos alimentarnos de su sabiduría, podamos entender el propósito por el cual nosotros estamos hoy aquí sobre la tierra. Hoy yo tengo un tema que será de grande bendición para todos nosotros. Y para eso yo quiero leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1 al 6, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Oiga, mira cómo dice. Y mira lo que dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Quiero repetir esta parte. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire cómo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy tengo el tema que he intitulado La iglesia moribunda, la iglesia muerta, o la iglesia que está muriendo. Me refiero a la iglesia de Sardis. Sardis, amados hermanos, significa los escapados o los sobrevivientes. Sardis era una ciudad muy importante para el tiempo en que el Señor le envía su carta a esa iglesia ubicada en la ciudad de Sardis. Sardis fue la capital de Lidia, 600 años antes de que el Imperio Romano invadiera y la conquistara. Sardis estaba ubicada estratégicamente, tanto que le permitió desarrollarse económicamente y llegar a ser una importante ciudad en esos tiempos de la antigüedad. También Sardis estaba edificada sobre una montaña, una colina con muchos riscos alrededor, vacíos, había precipicios. Y eso le hacía creer a ellos que ellos eran inconquistables, que tenían una condición inexpugnable por causa de la generosidad geográfica en la cual ellos estaban ubicados. Ellos, como veían tan difícil que los enemigos
invadieran los ejércitos enemigos, ellos se creyeron infalibles, inconquistables, inexpugnables. También quiero hablarle de algunos puntos referentes a esta ciudad y también a la iglesia de Éfeso. Esta ciudad era rica, muy rica, porque ellos extraían enormes cantidades de oro del río Poctolos. Y por eso ellos se creyeron autosuficientes, eran una iglesia rica. Pero esa carga o esa extracción aurífera lo hizo caer en la negligencia, en el descuido espiritual, en la autoconfianza, y eso le pasó grandes facturas a esta iglesia y a la ciudad también. Fue tan tremendo porque esta ciudad, esta iglesia de Éfeso, nació como el resultado, de Sardis, nació como o surgió como el resultado de un gran avivamiento que ocurrió en la ciudad de Éfeso. Y fue tanto el avivamiento que toda esa área del Asia Menor fue impactada por el avivamiento del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 19, versículos 10 y 11. Eso hubo un avivamiento muy tremendo, que toda Asia Menor fue investida. Conoció el avivamiento glorioso del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Asia Menor no es allá donde están los chinos. Asia Menor es lo que hoy se conoce como el área de Turquía. Eso es Asia Menor. Por eso quiero que me atienda, porque quiero entrar en este tema que he intitulado La Iglesia Muerta, o la Iglesia Moribunda, pues. Todavía no ha muerto, pero está pre-mortem, está en terapia intensiva. Ellos, por causa de la prosperidad, el desarrollo económico, comercial, su estrategia, su punto de ubicación geográficamente estratégica, le hizo caer en un gran error mortal que se llama la negligencia. Ellos se creían que estaban seguros. Y ellos por esa causa se volvieron negligentes en cuanto a la búsqueda de Dios. Y cayeron en el sueño espiritual. Y ese sueño espiritual lo llevó a una condición de muerte espiritual. Fíjense, por eso quiero que vaya conmigo, porque vamos a entrar en este tema. Dios bendiga al hermano Manuel, Perú, hermano Julio Alvarado, que está en Bogotá. Bendecimos el nombre del Señor por esto. Por eso quiero que atienda. Entonces, Sardis fue una de las iglesias que recibió reprensión del Señor junto a Éfeso y a Laodicea. Que quiero resaltar que tanto Éfeso como Laodicea fueron las dos únicas iglesias que no recibieron ningún tipo de elogio por parte del Señor. Qué tremendo es esto. Entonces, las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban ubicadas en el área de Asia Menor, todas ellas representan los diferentes ciclos que pueden vivir los creyentes, esas personas que creen en el Señor. Y por esos ciclos, esa condición de vida que vivieron o que fueron encontradas, esas características
en esta iglesia pueden repetirse en la iglesia de Cristo hoy. Entonces todas ellas representan, como les dije, ese ciclo que puede repetir la iglesia en el mundo entero. Por eso Dios nos da el consejo y a través de la carta que le envía a la iglesia de Sardis, nos da una alerta para que nosotros velemos, para que estemos alerta, preparados para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, todas estas iglesias recibieron la exhortación del Señor. Vea, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Éfeso significa permitido. Esa es la iglesia que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna significa mirra, amargura. La mirra era una resina aromática que utilizaban para hacer perfumes y también para embalsamar a los muertos. Esto habla de la amargura, del sufrimiento que sufrió esta iglesia. Esta iglesia de Esmirna fue la más sufrida de todas las 7 iglesias. De hecho, fue la única que permaneció. Nunca fue destruida porque pagó un precio. Esa mirra, ese perfume aromático, a pesar de que esta iglesia era una iglesia sufrida, una iglesia sufriente, en constantes lapidaciones, encarcelamientos, decapitaciones, seguía allí, a pesar de su dolor, de su tristeza, de su amargura, de su sufrimiento, seguía levantando el nombre del Señor. Por eso Dios la premió, de que fue la única iglesia que permaneció, que no fue derribada, que no fue destruida. No la tocó el enemigo, no la tocaron los conquistadores, no la tocaron los imperios, no la tocó nadie, porque estaba perfumada con la mirra del sacrificio, la fidelidad y el amor a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces esta iglesia de Esmirna son aquellos que temen que en el tiempo del sufrimiento lo primero que viene es el temor a la muerte. Y a los que están encarcelados, pero el Señor los anima para que sigan adelante, porque su galardón es grande. La iglesia de Pérgamo, el pergamino, óigame bien, fue descubierto allí para hacer libro y por eso se hizo famosa la iglesia de Pérgamo. De paso, la palabra pergamino viene de allí, precisamente se le da el nombre pergamino por causa de esa ciudad. Y ahí había una biblioteca donde había más de 200.000 volúmenes, o sea, 200.000 libros que estaban allí en esa ciudad. Era una ciudad culta. Y su nombre, Pérgamo, significa exaltada o elevación. Óigame, esta iglesia de Pérgamo tenía problemas doctrinales, tenía problemas con la doctrina, pero Dios los reprende para que se arrepientan, porque de lo contrario, Él pelearía contra ella con la espada de su boca. Óigame bien, el problema es que ellos tenían muchos libros, tenían mucho conocimiento, pero se le coló un espíritu de error y comenzó la doctrina a fluctuabilizar. Entonces comenzó un conflicto entre la verdad de Dios y las interpretaciones de ciertas personas que introdujeron doctrina de error. Esta iglesia bregó con eso. No me diga usted que hoy no estamos bregando con falsas doctrinas. Hoy estamos bregando igual con conceptos traídos por hombres, concebidos por una mente llena de libros y de textos, pero vacíos de experiencia del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que las muchas letras matan, que la letra es aflicción del Espíritu. No estoy diciendo que usted no estudie, y estudie la palabra. Estudie todo lo que usted quiera estudiar, pero no se olvide de lo más importante, la presencia del Señor.
Entonces, vamos, la iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. Pero eso no es nada bueno. Era que ahí se hacían ritos, se hacían sacrificios, digamos, ritualistas. Esta es la iglesia mundana. La iglesia de Tiatira es la iglesia mundana. Es la iglesia que tolera a Jezabel. Jezabel, esa que seduce a los hombres del altar, a los ministros, a cometer pecados de fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, dice la Biblia que esa gente serían echados en gran tribulación si no se arrepienten. La iglesia mundana le espera tribulación. Y si no se arrepienten cuando suene la trompeta, se van a quedar y van a vivir y van a experimentar y van a gozar, entre comillas, de la gran tribulación, de la ira de Dios sobre la tierra. La iglesia mundana. Hoy vemos cristianos mundanos, cristianas mundanas. Usted no lo diferencia. Yo no estoy hablando de apariencia. Yo estoy hablando de su vida, de lo que reflejan. Reflejan a todo menos a Dios, menos a Cristo. Cuando Pedro y Juan fueron azotados en el Sanedrín y fueron interrogados y fueron juzgados por el Sanedrín, ellos comenzaron a hablar. Y esos sabios, esos doctores en la ley, en la palabra, dijeron: óyeme, estos no son galileos, hombres del vulgo, sin estudio. Esos son pescadores. No fueron con nosotros a la universidad. ¿Y de dónde tanta sabiduría? Me parece que han andado con ese tal Jesús. El que anda con Jesús habla como Jesús, vive como Jesús, piensa como Jesús, quiere ser como Jesús. Bendito sea el Señor. La iglesia de Sardis, que significa los escapados o los sobrevivientes, de quien voy a hablar ahora en este preciso instante, era una iglesia muerta por causa de su negligencia en buscar al Señor de todo corazón. La iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, es la iglesia fiel, es la iglesia que guarda la palabra de su paciencia, es la iglesia para la cual hay una promesa de todas las 7 iglesias de Asia Menor, la única que tiene la promesa de ser liberada de una hora de prueba que ha de venir, es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la iglesia fiel, la iglesia que espera a Cristo, la iglesia que no se contamina con el mundo, la iglesia que cuando vienen los tiempos de Esmirna, de persecución, de calumnias, de críticas, de murmuraciones, cuando el mundo se levanta contra nosotros, es esa iglesia que se mantiene fiel. Es esa iglesia que de vez en cuando Dios permite perfumarse con la mirra del sufrimiento para que no se olvide de Dios, para que no caiga en la negligencia, para que no caiga en ese descuido espiritual que ha traído tanta tragedia a los hombres y las mujeres de Dios hoy. Yo sé que tú me estás entendiendo lo que yo estoy en la introducción, pero tengo que aclarar bien estos conceptos para que sepan que Dios está interesado en cada iglesia, está interesado en cada ministro, en cada altar. Está Dios viendo lo que se dice, lo que se habla, lo que se predica, la motivación por la cual se hacen las cosas, ¿para qué? ¿Para quién se trabaja? Gloria al Señor para siempre. Y esta es la última iglesia. La iglesia de la Odisea significa el juicio del pueblo o el derecho del pueblo, derecho de la gente. Esta es la última iglesia, es el último periodo que estamos viviendo. La Odisea, el derecho de la gente. Esta es la iglesia, bendito sea el Señor, derecho de la gente. Hoy hay derechos, se está exigiendo derechos al aborto,
que se legalice el aborto. Se está utilizando el derecho, los tribunales en el mundo entero para que se legalice la droga, para que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Derecho a todo, derecho a cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Entonces es un tiempo de libertinaje, es un tiempo de la gente salir detrás de sus propios deseos. Hoy vemos esa realidad en nuestra vida. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia que está sin vida. Esta sí está muerta. Es una iglesia indiferente, autosuficiente, independiente de Dios, que se mueve sin Dios, la que se atrevió a decir: yo de nada tengo necesidad porque soy rica. Esta iglesia que hablan de riquezas, esta iglesia que todo es a base de dinero, esta iglesia que empompa a la gente, o los ministros de este tipo de iglesia están trepados sobre una montaña de oro, de tarjetas de crédito, de chequeras, de cheques, de oro, de plata, de regalías. Ese tipo de iglesia está muerta, que dice: yo soy rica y de nada tengo necesidad. El Señor le dice: tú dices que tú eres rica, pero yo te digo, tú eres miserable. Tú eres desnuda, ciega. Mire cómo Dios le habla. Ella se veía a sí misma como rica. Ella se veía a sí misma como que no tenía necesidad. Pero una cosa es cómo se ve la gente y otra cosa es cómo la ve Dios. Ella se veía muy bien, Dios la veía muy mal. Ella se veía muy arriba, el Señor la veía arrastrada en el polvo de la iniquidad. Ella se veía rica, el Señor la vio miserable. Ella se veía rica, el Señor la vio pobre. Ella se vio vestida de oro y de ornamentos superficiales y externos, el Señor la vio desnuda. Ella se veía que todo lo veía y que todo lo sabía, el Señor la veía ciega. No te equivoques. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. No sea que tú tengas de ti un concepto diferente al que Dios tiene de ti. Bendito sea el Señor. Así que quiero hablarles un poquito de esto. Un poquito no, quiero hablar del tema. Por eso estaba dando un briefing del tema para que estemos por lo menos preparados en información histórica del tema que vamos a hablar. Entonces, esta iglesia de Sardis, que se describe aquí en Apocalipsis 3:1, dice así: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Le escribieron al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjate. Esta es una iglesia que el Señor exhorta para que se ponga en vela, porque es una iglesia descuidada, negligente hoy día. Vemos una iglesia descuidada, ha descuidado la calle, ha descuidado ejercicios espirituales que se convierten en nuestra vida devocional, que es la que va a fortalecer los músculos de una iglesia de poder. Me refiero al ayuno, la oración, la vigilia, los matutinos, el clamor, la intercesión, el evangelismo. Se han descuidado. Hoy vemos una iglesia ausente en el área geográfica. No la vemos en ningún lado. No la vemos. La iglesia se ha dormido, se ha descuidado su compromiso con Dios y un mundo que está en tinieblas. Y la única luz que puede llevar a la gente a la verdad es la luz de la iglesia, la luz de Cristo Jesús en la iglesia del Señor. Somos luz del mundo. Entonces, Él exhorta a esta iglesia para que vele, para que esté alerta, para que se despierte. Porque si no lo hace, si no despierta, si no se levanta del letargo, el Señor vendría como ladrón. Vendría como ladrón. Se quedaría y no sabría cuándo vino
el Señor. Hay lugares donde ya ni del rapto se habla, ni del arrebatamiento se habla. No se habla de estos temas. Y Él le dice que el que venza de esa iglesia será vestido de vestiduras blancas y su nombre será escrito en el libro de la vida para siempre y que no sería borrado jamás. Fíjense lo que dice, porque se supone que esta era una iglesia de Dios. Había un ángel del Señor allí. Cuando me hablo del ángel, no estoy hablando de esos seres espirituales. Estoy hablando, el ángel de la iglesia es un ministro, el que está dirigiendo la iglesia. Un hombre de carne y hueso y sangre, pero está consagrado por Dios para dirigir una iglesia. Y le manda la carta al ángel. Hoy en día el mensaje para los líderes. Hoy en día el mensaje, las iglesias, el resto del pueblo depende de la negligencia o de la actitud positiva del ministro, del líder del Señor. Dice que el que venciere, quiere decir que hay una batalla. Hay una batalla. Esto del cielo no es fácil. Aquí hay que batallar, hay que luchar contra nosotros, contra nuestras carnes, nuestros malos hábitos, nuestros pecados, nuestra naturaleza caída, el mundo, el diablo, los demonios, el sistema se mueve contra nosotros. Nosotros estamos nadando contra corriente. Este mundo está al revés. No somos nosotros, es el mundo que está al revés. Por eso los niños cuando nacen con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Porque si nacen de pie, nacieron mal. Hay que nacer al revés, porque cuando el hombre cayó y pecó, todo se dañó. Se dañó todo. Entonces, dice que al que venciere le dice el Señor. Esto no es así que Dios te va a dar las cosas si no luchas. Tienes que vencer. Y para vencer hay que luchar. Y para luchar tú tienes que saber contra quién vas a luchar. Y dice, y será vestido de vestiduras blancas. Quiere decir que esta iglesia de Sardis no tenía la vestidura blanca, no tenía santidad, no tenía testimonio de santidad y pureza ni delante de Dios ni delante de los hombres. Hoy hay gente, me duele decir esto, arrastrando vestidura enfangada, manchada con pecado, manchada con cualquier tipo de actitud y actividad que lo ensuciaron. Hoy hay congregaciones enteras manchadas por el pecado, donde el pecado ya es algo normal, ya no es pecado. Ahora lo editaron el concepto de pecado porque piensan que pueden hacer lo que quieren y que Dios no le va a llamar a cuenta. Hoy vemos iglesias donde bailan dentro de la iglesia. En los altares he visto gente bailando merengue, bailando salsa, bailando vallenato, bailando reggaetón, bailando bachata y basura dentro de la iglesia. Hoy lo he visto eso. Yo lo he visto. Y eso duele. Y hasta lo publican por internet. Y eso el mundo lo está viendo. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia de esta, donde hay una parranda de esta, y un colmado, un drink o una discoteca? Ninguna hay, porque ninguna está a Dios. Pero por lo menos aquellos no conocen a Dios. Tiene más esperanza que estos, que conociendo a Dios han pisoteado la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Me iré a quedar solo con mi esposa. Pero yo sé lo que dice la palabra. Y lo dije en estos días. Creo que fue la última vez que estuve aquí predicando, enseñando la palabra. Hace como 8 días ya. Yo experimenté el rapto de la iglesia una vez más. Estaba en la cama. Oré después de venir de una actividad. Me acosté. Y yo empecé a volar. Y lo tuve 2 veces. Un intervalo de separación de la misma experiencia como de 5 o 3 minutos, para que yo supiera que no era que yo llegué cansado. Se repitió la misma experiencia y el Señor me dijo, así será, el rapto está a la puerta, el arrebatamiento está a la puerta. 2 estarán en cama, 1 será levantado, otro se quedará. Así que por eso yo estoy hablando de esto aquí hoy. Dice que sus vestiduras serán, Él los vestirá de vestiduras blancas. Son gente que se
van a luchar por santificarse. Y cuando el Señor lo ve en esa batalla, comenzará el Espíritu de Dios a moverse de una manera maravillosa. Cambiará sus conceptos, romperá paradigmas, quebrará estructuras naturales y los meterá en una estructura, en un marco de la sobrenaturalidad. Aborrecerá el pecado, aborrecerá la mentira. Este mundo sucio lo va a aborrecer, le dará la espalda. Gloria a Dios. Y dice, y escribirá su nombre en el libro de la vida y nunca más será borrado. Quiere decir que es posible que los nombres sean borrados del libro de la vida. Ten cuidado, tenga cuidado usted. Existe mucha gente que estos temas no le agradan. Bueno, hay una versión antigua donde el Señor habla aquí que dice, tú que dices que tienes un nombre, ahí dice, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Ahora, escuche esto. Esta es una de las cosas que ha matado a tanta gente. La fama. La fama es un engaño, es un espejismo en el camino del Señor. En el desierto, mientras la gente está en el desierto, en la parte xerófila, desérticas, se ven cosas así de a lo lejos. Usted cree que es un pozo y corre y se tira ahí, lo que traga es arena. Es un espejismo, es un engaño mental. Satanás es un estratega, es el mejor productor de efectos especiales. Satanás engaña, te pone un océano de engaño y tú crees que eso te va a satisfacer la sed del alma. Por eso quiero hablarte de la fama, pero en una manera polarizada, los dos extremos. En forma ambigua, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice así, hablando de Salomón. Oyendo la reina de Saba es allá en Arabia Saudita, la fama, óigame, resalte esa palabra, la fama que Salomón había alcanzado, ¿por quién? Por causa del Señor, por causa del Señor. La fama de Salomón se la dio Dios. Fue Dios que lo hizo famoso. Fue Dios que lo hizo nacer de un vientre que antes de él había nacido alguien como consecuencia de una relación de pecado. Pero Dios premió a David en su humillación, en su reconocimiento de su pecado, y le dio a este hijo. Le dio a Salomón, que significa pacífico, hombre de paz. Y dice la Biblia que amó Dios a Salomón, pero antes de eso dice, y amó Salomón a Dios. Ese es el secreto. En realidad no es ningún secreto, no debe ser un secreto amar a Dios, debe ser una actitud, debe ser una necesidad, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos puso el corazón para que lo amemos. El corazón es el centro de las emociones, los sentimientos. ¿Sabe usted que lo primero que se forma dentro del vientre de la madre es el corazón? Es el primer órgano que se forma, es el corazón. Porque Dios hizo al hombre para que lo amara, para que fuera motivo de su gloria, de su alabanza. Alabado sea Dios. Entonces, la fama de Salomón se extendió hasta el África. Mire usted, de donde vino la reina de Saba. Vino cientos de kilómetros por el desierto, en caballo, en carroza, no sé, pero era lejos. En aquel tiempo no habían aviones con aire acondicionado. Ella tuvo que exponerse al clima, la tortuosidad del camino, los peligros que acechan en aquellos tiempos y todavía lo acechan.
O sea, esta mujer aceptó un reto. Ella quería algo, pero sabía que para alcanzarlo tenía que vencer obstáculos, tenía que aceptar un reto. Hoy tenemos gente sin retos, que no quieren retos, que no quieren que Dios le imponga retos, que no le imponga, que no hayan obstáculos, quieren la vida fácil, la dolce vita. Y así no funciona aquí en el Evangelio. Y ella vino a visitarle. Vino de visita a una reina. Cuando alguien tiene fama, la gente viene de donde sea a visitarlo. Y cuando digo fama, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, pero atienda bien lo que quiero decir. Salomón se hizo famoso, ¿por qué? Por su sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Dice la Biblia, Pablo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Es decir, que él se hizo famoso. Él era hermoso, dice la Biblia que era hermoso. Pero engañóse la hermosura y la gracia. Él era famoso por su sabiduría. También se hizo famoso porque construyó un templo que a kilómetros la cúpula brillaba, valorado en como 5 millones de dólares, dicen los historiadores, para aquel tiempo. También era famoso por sus proverbios escritos, por sus consejos que daba, por la manera como manifestó la sabiduría. Gloria a Dios. Y sobre todo, su fama vino por causa del nombre de Jehová Dios, Padre de David, su padre. Ahora, más adelante, la fama que vivió este hombre lo dañó, lo enfermó. ¿Cómo pasó con Satanás? Se enfermó por causa de la sabiduría, el esplendor, sus vestiduras eran hechas de piedras preciosas. Y los primores de los tamboriles del cielo, la música, fueron preparados para el día en que Lucifer fue creado, para el día de su creación. Es decir, que nació con música, nació con alabanza, nació. Alabado sea el Señor. La iglesia nació con clamor, con intercesión, con unidad en el aposento alto, con ayuno, con temores, sí, pero esperando al Señor. Ahí nació la iglesia. Cuando descendió el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero este hombre se descuidó. La fama lo arruinó, la fama lo echó a perder. Cuando ya era viejo. Cuando ya era viejo. En peligro. Cuando ya era viejo David también. Se cansó en la batalla y casi lo mata un gigante. Tú tienes que entender cuando tú estás viejo. Cuando digo viejo quiero cambiarlo. Cuando tú te falta renovación. Cuando necesitas una restauración, una renovación del espíritu en tu vida. Porque si tú sigues caminando en tu vieja naturaleza, te mata el gigante. Pierde la bendición de Dios. Entonces cuando Salomón ya estaba viejo, la esposa, la concubina, tuvo 1000 mujeres. Aleluya. 700 concubinas y 300 reinas. Reinas todas. Esas mujeres lo corrompieron su corazón. Dice que inclinaron su corazón a la idolatría y comenzó a construirles templos a los ídolos, a los dioses paganos, a los demonios. Y él mismo entró en ese culto idolátrico, que él sabía que Dios aborrece eso. Muchas personas a quienes Dios los ha puesto hoy en eminencia, los ha honrado, los ha puesto por cabeza de muchos, van detrás de los deleites carnales, como pasó con Salomón. Se descuidaron, la fama los dopó, se drogaron con los aplausos, con las dádivas, los regalos, y dejaron la sabiduría de Dios por la fama del mundo. Hay gente que hoy lo único que tiene es fama, y puede tener buena fama o mala fama, pero la unción, la presencia de Dios ya no está. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero estar
en la presencia de Dios. Quiero su presencia. Dice la Biblia que su presencia es mejor que la vida. También vemos allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26, la historia de un muchacho llamado Uzías. Este hombre, dice la Biblia en Segunda de Crónicas 26:15, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? Maravillosamente. Había maravillas. Y aquí hay una sola persona que es hacedor de maravillas. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. ¿Quién lo ayudó? Lo ayudó Dios. Este era un muchacho. Uzías dice que era de 16 años cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar a temprana edad. Este es un llamado a la juventud, a que reine, a que se remonte por encima de este sistema sucio que está derribando, que tiene la juventud arrastrada. Dios quiere que los jóvenes de hoy se vuelvan en reyes, que tengan autoridad, que tengan dominio, que tengan corona de gloria en este mundo caído. Era de 16 años. Y dice que no estaba solo. Dios puso a su lado un hombre llamado Zacarías, experimentado en visiones de Dios. Era un profeta. Él era un muchacho, pero tenía una voz profética. Había alguien que lo inducía, que le daba inducción en todo lo que hacía, que oraba por él. Nosotros no dependemos de nosotros, primeramente de Dios y de la oración, de nosotros mismos, de los clamores nuestros, de nuestros ayunos, pero también del clamor de mucha gente que nos ama. Rodillas que están dobladas, que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, dice que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí, este rey Uzías, él comenzó a reinar de joven. Buscó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Comenzó este hombre a diseñar armas. Hizo máquinas inventadas por ingenieros para lanzar grandes saetas y piedras contra el enemigo. De hecho, hoy en día hay armamentos que llevan su nombre, Uzías. Le viene Uzi, esa es su ametralladora israelí. El nombre se lo dieron por él, por el rey Uzías. Oiga usted esto. Cuando Uzías se dio cuenta que había crecido, que tenía fama, que la fama se había extendido muy lejos y que su nombre estaba en los principales periódicos, estaba en las redes sociales, vamos a decirlo así. Era la persona de quien se hablaba más. Entonces, él se engrandeció, se llenó de soberbia, de altivez, de orgullo. Su corazón se corrompió, se llenó de altivez. Entonces vino la desgracia, el declive, la decadencia, la derrota en su vida. La Biblia dice que antes del quebrantamiento viene la altivez del espíritu. Antes de la caída viene la soberbia. Ahí vemos al rey Herodes que se ensoberbeció arengando al pueblo y murió comido por gusanos. Nabucodonosor se engrandeció a sí mismo y Dios lo puso a comer paja por 7 años. Lo volvió loco, lo volvió un animal. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el éxito de un cristiano estriba o depende en retener la palabra de Dios, en manifestar el ministerio, la vida que Dios nos ha entregado, pero con humildad, dándole siempre la gloria al Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Se lo voy a repetir, Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, el que se gloríe, dice Pablo, gloríase en el Señor. No en sí, sino en Dios. Segunda de Timoteo 1:13, Pablo, el maestro, pastor de pastores, el maestro,
para la iglesia gentil, nosotros. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma, le dice a Timoteo, de las sanas palabras que de mí oíste. Hay que retener las formas, la manera, cómo fue enseñada la palabra. La palabra no fue enseñada con contexto, con cosas de estas, con libretas, no, ni un libreto teológico. Estaba enseñada con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Lucas 5:15. Ahí habla de alguien que su fama trascendió los tiempos, los espacios, las culturas. Hoy esa persona es el centro, la inspiración de canciones, de poemas, de pinturas, de obras de arte, de libros, el nombre más nombrado, adorado y alabado en todo el mundo entero. Y se llama Jesús. En Lucas 5:15 dice así, pero la fama se extendía más y más. ¿La fama de quién? La fama de Jesús. Más y más. Ahora, cuando Jesús se dio cuenta de que su nombre, que había alcanzado fama, Él no se dejó engañar. Él no cayó en esa trampa del enemigo sutil, como la autoexaltación. Y cuando su nombre cada vez cobraba más fuerza, eran más quienes lo nombraban. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Se escondía. Cuando hacía un milagro decía, no lo digas a nadie, porque Él no estaba interesado en su propia fama, en su propio nombre. Él venía a representar al Señor, a su Padre, que la gloria era del Padre. Entonces, hubieron unas veces cuando Él multiplicó los panes, los peces, la gente lo quería muchas veces secuestrarlo a juro, contra su voluntad, sentarlo en un trono y hacerlo rey. Y Él huía, se escondía. Él no quería eso, porque nadie podía hacer rey al Señor Jesús, porque Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Dios te bendiga, Carly. Dios bendiga, hermano Alvarado, y a todos los que están conectados y los que se van a conectar. Ese es un tema que tengo hoy, porque Dios me ha inquietado y todo el día he estado así, con ese rum en la mente y el corazón. Entonces, Él se oponía a eso. Hubo alguien que le dijo, maestro bueno, y Él dijo, porque tú me dices bueno a mí, yo no soy bueno, bueno es Dios, el Padre. Es decir, que Él nunca aceptó y se lo merecía porque Él era dueño de la gloria. Pero Él vino como hombre. Él vino como hombre. Su gloria quedó allá arriba, donde siempre estuvo. Aleluya. Aleluya. Por eso el Señor le dijo al Padre, glorifícame, oh Padre, con esa gloria que siempre tuve contigo desde el principio. Él siempre tuvo gloria. Él no tiene que buscar lo que es de Él, porque todo le pertenece. Todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que existe existiría jamás. Él es el verbo, la palabra con la cual se crearon todas las cosas. Entonces, el mismo Salomón, Eclesiastés, capítulo 2, en el versículo 5 dice, susténtame, mira cómo dice, susténtame con pasas, confortadme con manzanas. Óigame, susténtame con pasas. ¿Qué son pasas? Son uvas dulces que no se la comieron cuando estaban recién tomadas del racimo, cuando estaban dulcitas allí, sino que se dejaron
al sol, en un proceso de cierto tiempo, las uvas se secan. Entonces sale o nace lo que se conoce como pasas. Esas pasas son uvas secas y representan en el sentido espiritual a esas experiencias, esa fama pasada, esas experiencias pasadas. Hay gente que vive de lo pasado. Yo fui, yo hice, pero hoy, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo hoy? Dice la Biblia, no traigas a memoria las cosas pasadas. Mire, fueron buenas o fueron malas, quedaron en el pasado. Hoy el reto sigue de pie. Está Dios llamando personas que hagan en el nombre de Él cosas grandes. Las cosas que Él hizo, nosotros las haremos, y aún mayores, porque Él iría al Padre. Entonces esas uvas, esas pasas, usted las ve secas, arrugadas. Entonces hay una diferencia entre las uvas secas que se vuelven pasas y las manzanas. La manzana no se puede poner a secar. Ese proceso no es para la manzana. La manzana representa las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Aleluya. Entonces no podemos vivir solamente de experiencia pasada. No podemos vivir del pasado. Es decir, que la fama o esa bendición que en un día la iglesia tuvo, debemos buscar entonces nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque tú no te puedes quedar anclado ahí a una experiencia. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Iremos de gloria en gloria, de poder en poder, y veremos a Jehová en Sión. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el Señor le dice a esa iglesia de Sardis, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Todavía habían cosas que se podían salvar. Yo todavía tengo esperanza de que hay personas que Dios las va a despertar antes que mueran, como hizo con aquella mujer que salió corriendo, o Jairo que corrió antes que su hija muriera. Buscó a Jesús. El centurión buscó a Jesús antes que su sirviente, su siervo, muriera. Estaba gravemente enfermo, estaba grave. Pero él no corrió a la clínica, buscó a Jesús. Entonces, lo buscó antes que muriera. Dice, afirma las cosas que están por morir. Afirmarla, darle firmeza. ¿Por qué? Porque este es el problema por el que la gente está muriendo, por falta de firmeza y estabilidad espiritual. Hay gente que están arriba, están abajo, viven en un continuo sub y baja. Parece un sub y baja. Y no se puede ser así. Tenemos que estar firmes, retener lo que tiene. Gloria a Dios. Dice, sé vigilante. O sea, ¿cuál es la función de un vigilante? La palabra lo dice, vigilar, observar el camino, proteger, estar alerta. ¿Y cuál es el principal peligro de un vigilante? Que se duerma, que alguien se quede dormido. Entonces perdió su función, no cumplió con la función de vigilante. Le dice, despiértate. Si le dice a Dios, despiértate a esa iglesia de Sardis, es porque la iglesia de Sardis estaba dormida. Hoy la iglesia duerme. Hoy la iglesia no quiere estos mensajes porque le parece que son muy ruidosos. Son como el canto del gallo que despertó la conciencia de Pedro. Pero Pedro por lo menos respondió, lloró, reconoció, lloró amargamente y fue levantado. Nunca más negó al Señor. Pero hay gente que no quieren que nada los estorbe, quieren seguir soñando, roncando. Bendito sea el Señor. Om Sama Ipa. Dormir. La Biblia dice, Proverbios 19:15, que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño. La gente se duerme por falta de ejercitarse. Una persona que está en constante movimiento difícilmente se duerma.
Una persona que empieza a dar cada día pasos menos pasos, menos movimiento, termina roncando, durmiéndose en los laureles. Eso está Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Tú que todavía tienes esperanza, tú que todavía crees que Dios puede hacer algo por ti, yo también lo creo. Lo ha hecho por mí, lo ha hecho por muchos, lo hace por ti. Es tiempo de ser vigilante. Despiértate. Santiago dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Así que esta es una alerta para esta iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque esta iglesia, por causa de su negligencia, por causa de su descuido, está a punto de morir. Es una iglesia que está premortem, que está en la UCI, que está en cuidados intensivos, que está en terapia intensiva. Y aún en estos momentos, aunque estaba así, en esa condición, el Señor viene con su misericordia, le habla y le dice, todavía estás vivo, todavía estás respirando, todavía tienes esperanza de levantarte de entre los muertos. Entonces el Señor manifiesta su amor, su gracia, su misericordia. Eso pasa con la iglesia de hoy. El Señor todavía nos sigue hablando por su misericordia, por su gracia, nos habla para que nos despertemos, para alertarnos, para despertar, para que nuestro espíritu sea sacudido y ponernos de nuevo en vela, vigilantes, cuidando el camino, cuidando la doctrina. Está pendiente de todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo en el mundo. Estar pendiente del panorama histórico, geográfico, noticiero mundial que dice que el tiempo del fin ha llegado. Entonces, hay un sueño espiritual que nos hace que nos acomodemos a dormir dentro de la iglesia. Pero Cristo es la luz que ilumina. Es esa trompeta de medianoche que nos despierta y nos hace estar en pie. Efesios 5:14, Pablo se lo dijo a los Efesios, a los habitantes de Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, que fue donde comenzó el avivamiento grande en Asia Menor. Hechos capítulo 19. Dice que después de haber recorrido Pablo las regiones superiores, llegó ahí. Y ahí recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. Hay gente hoy que ni siquiera se interesa por el Espíritu Santo, que ni siquiera se interesa por moverse bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la unción no se consigue comprando libros, leyendo libros de X o Y personas, por mucho que puedan ayudarte. La unción del Espíritu Santo se consigue en los rincones oscuros de la habitación, en los momentos de ayuno, de lloro, de clamores, de esa agonía, de ese amor que tú sientes un hambre y sed profunda por la presencia del Espíritu Santo. Entonces serás lleno de Él. Porque también la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él desea que nosotros estemos llenos de Él. Dice, despiértate y te alumbrará Cristo, porque Él es la luz. Este tiempo de luz, hay muchas tinieblas, hay mucha oscuridad espiritual, pero Dios todavía nos sigue dando luz a través de su palabra, a través de su misericordia. Ahora, los cristianos de hoy, hay mucho adormecimiento espiritual. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está produciendo ese aletargamiento espiritual de la iglesia de hoy? La inmoralidad sexual, por un lado. Una de las cosas que está quebrantando, que está haciendo quiebre en los muros de la iglesia del Señor, son los pecados sexuales, la inmoralidad sexual.
En Jueces capítulo 16, ahí habla la historia. Y yo siempre hablo de esto porque es que parece que los ciclos de la historia se repiten en los ciclos de la iglesia. Dice Jueces 16, versículo 19, hablando de la historia de Sansón y Dalila. Y ella, hablando de Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y entonces llamó a un hombre de los enemigos. Tú sabes lo que hizo. Sansón se durmió en las rodillas de una mujer llena del diablo, un instrumento del diablo. Era una prostituta filistea. De paso era enemiga de la iglesia, era del pueblo de Israel. Dalila significa una que apaga el amor, languidecer. Es cuando el día está declinando y comienza a ocultarse el sol que mantiene todo claro y vivo. Sansón era un hombre muy famoso y hasta se han hecho películas, libros, todo de él. Era un hombre que se conocía, su fama estribaba por su fuerza extraordinaria, por esa fortaleza sobrenatural que tenía. Y todos lo conocían, pero terminó con todo lo que era un juez. Era un hombre que levantó una puerta de una ciudad de aquellos tiempos con todo y pilares. Y lo usó como un escudo, porque lo estaban esperando para matarlo, con flechas y dardos y lanzas. Él usó aquella puerta y se protegió con la puerta. Él no tenía escudo. El escudo de él era Dios. Y aunque estaba en pecado, en la misericordia de Dios, volvió a venir, porque Dios no quería que él muriera. Dios no quiere que nadie muera en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Levantó aquella puerta de aquella ciudad con todo y pilares y corrió y clavó la puerta en la cima de un monte. Esa puerta es Cristo. Cristo es la puerta. Dice la palabra, yo soy la puerta. Quien por mí entrará y no andará en tinieblas. Gloria a Dios para siempre. Entonces se durmió en las piernas de esa mujer y Jehová se apartó de él porque se cansó. Dios le dio muchas oportunidades, pero él abusó de la gracia de Dios y de su fuerza, que no era de él, era la del Espíritu de Dios. Sin la fuerza del Señor, nosotros no tenemos fuerza ni para levantar la Biblia. Por eso le digo todo. Dalila apagó el amor que Sansón tenía por su pueblo, tenía por su Dios. Él prefería pasar más tiempo con Dalila que peleando las batallas de su Dios. Ese es el problema. Cuando nos seducen y pasamos más tiempo en la internet, más tiempo en el teléfono, más tiempo por allí comiendo y paseando que peleando las batallas del Señor. ¿Qué hace dormir? ¿Qué hace dormir? ¿Qué es lo que produce ese sueño espiritual? Otra de las cosas que hace que la gente duerma y se duerma buscando un refrigerio es la tristeza. Hay gente que está en tristeza y dicen quiero dormirme y no despertar nunca más. La tristeza produce un sueño que no es el sueño de Dios. Lucas 22, versículo 45 dice, se levantó de la oración hablando de Jesús y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Pero dice la Biblia que estaban sus ojos cargados de sueño porque estaban tristes. Porque su Señor iba a ser asesinado, porque al Señor ya se los había dicho, llegó el tiempo, hoy me hacen preso, hoy me capturan, hoy me llevan al pretorio, hoy salgo con una cruz, hoy me asesinan. Wow, tremendo. Hoy uno de vosotros me traiciona y todos se escandalizarán esta noche por causa mía y me dejarán. Cristo, después que se apartó como un tiro de piedra, dice que después de haber orado, regresó donde estaban sus 3 discípulos que escogió, Pedro, Juan y Jacobo.
Y dice que los halló durmiendo. ¿Por qué? Dice la Biblia ahí mismo en Lucas, por causa de la tristeza. La tristeza viene cuando nosotros no entendemos el plan de Dios. Ellos se entristecieron porque no sabían que el plan de Dios era ese. El plan de Dios era que el Cristo padeciera y que a través de su sangre nosotros fuéramos limpios. A través de su muerte y su resurrección nosotros tendríamos una vida eterna. Ellos no entendieron el plan de Dios. Cuando tú no entiendes el plan de Dios, tú no entiendes que muchas veces esos momentos de tiniebla por la cual tienes que cruzar forman parte del plan glorioso de Dios. José no entendería si Dios le hubiera dicho, tienes que ir preso, te van a tirar en una cisterna, te van a vender a Egipto, serás un esclavo, una vieja de esta sinvergüenza te va a levantar una calumnia, va a querer que te acuestes con ella y entonces vas a terminar en la cárcel. Si le hubiera dicho esto, José se va. José hasta se suicida, porque Dios nos muestra el propósito, pero nunca nos habla del proceso, para que nosotros no tengamos temor, sino que confiemos de Él paso a paso. No confiemos de Él. Gloria al Señor. Entonces, cuando tú no entiendes el plan de Dios, cuando no entiendes el propósito de Dios, entonces tú vas a tener temor. El pueblo, los discípulos en alta mar, Jesús estaba durmiendo. Los discípulos bregando con una tempestad. Y cuando ya no pudieron más, tuvieron temor. Maestro, sálvanos que perecemos. Jesús estaba durmiendo porque Él conocía el propósito. Él conocía el plan de Dios. Él no iba a morir ahogado. Él no iba a morir en un naufragio. Él iba a morir crucificado. Importante conocer el propósito de Dios para nosotros. Su plan. Tienes que pedirle a Dios, ¿cuál es el propósito tuyo, Señor, para mi vida? Aleluya. Y cuando lo sepas, pase lo que pase, tú no temas, porque tú no vas a morir fuera del propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando tú no entiendes el propósito de Dios, vas a terminar queriendo hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, la tristeza que viene de Dios es una tristeza que va evolucionando. Lamentaciones dice la tristeza que viene. Pablo habla que las tribulaciones y la tristeza que son según Dios, al tiempo presente no son nada agradables, pero después produce un fruto apacible, agradable, un fruto de gloria. Entonces, esa tristeza, como dice Lamentaciones, Jeremías dice que las lamentaciones de Sión vienen de Jehová, que las tristezas de Sión. Entonces eso va evolucionando y produce esa tristeza, va produciendo un cambio de mentalidad en nuestra vida. Y cuando hablo de tristeza, no quiero decir que a ti te va a entristecer cualquier cosa. A mí me entristece cuando veo la juventud perdida. Me entristezco cuando veo los hogares destruidos. Me entristezco cuando hay un mundo corriendo detrás de los ídolos muertos, detrás de los altares de brujería, de los hechiceros, del vudú, y no a un Dios vivo. Eso me da tristeza. Cuando la gente abandona el mensaje del Señor para predicar herejías y apostasía, eso me da tristeza a mí. Entonces, 2 Corintios 7:10, te repito lo que Pablo dijo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿viste? Produce arrepentimiento. De que no hay que, dice aquí, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, por no es igual la tristeza del hombre de Dios que lo lleva a arrepentirse, que la tristeza que da el mundo. La gente termina suicidándose, pegándose un tiro en la cabeza, tomando veneno, ahorcándose, muriéndose de cualquier forma. Entonces, ¿qué más produce ese sueño que estamos viendo hoy en la iglesia? La indiferencia. Eso pienso que es una de los elementos que han producido que la iglesia de hoy, de esta iglesia así,
esté necrotizada, esté muerta espiritualmente. La indiferencia. Cuando a la gente no le importa lo que sucede alrededor, no le importa cuántas cosas están produciéndose en el mundo que va ofendiendo la palabra de Dios, ofendiendo la santidad y la pureza de un Dios vivo, que no les importa. Esa indiferencia de que habla Cantares 5:6, dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. O sea que esta esposa, esta mujer que tanto amaba al Señor, a su esposo, de la que tanto hablaba, yo soy de mi marido y mi marido es mío, yo lo amo a él me ama a mí. Ay. Cuando el Señor estuvo, el esposo tocando la puerta, se levantó cuando le dio la gana. Y resulta que cuando abrió la puerta ya el esposo, su amado, se había ido. Y no porque la dejó de amar, él sigue amando. Pero cuando la gente es negligente, Dios tiene que responder de esa manera. La negligencia aparta la presencia de Dios. Cuando tú eres negligente en evangelizar, en caminar, buscar a las almas perdidas, Dios se va a apartar de ti. Porque no le sirve, si algo no sirve, no funciona y se deja y se busca otro. Saúl no le sirvió, se buscó a David. Judas no le sirvió, se lo llevó el diablo, buscaron a Matías. Pero siempre hay alguien que va a sustituir lo que no sirve. El primer Adán no sirvió, el segundo Adán sí sirvió. Fue el sustituto del primero que cayó. Una palabra yo. Dice, pero se había ido. Cuando suene la trompeta, mucha gente se va a dar cuenta. El Señor vino y me dejé. Se había ido. Todavía hay tiempo. Tiempo para ti. Tiempo para mí. Y esta es la última parte que quiero tocar de este tema de la iglesia muerta. ¿Qué es lo que produce indiferencia? El acomodamiento, la comodidad. ¿Y de dónde viene eso? Por causa de la indiferencia de la iglesia. Cuando una iglesia se vuelve indiferente, apática, pusilánime, termina acomodándose en el sillón de la indiferencia o termina sentándose todos los días en la misma silla de la misma congregación. Y allí, y el mundo gira, pasa, da vuelta y sigue allí indiferente. Muchas veces nosotros recibimos, la gente recibe los dones del Espíritu Santo, recibe esos regalos de Dios y nos conformamos con lo que tenemos allí. Y ya no anhelamos más. Eso es indiferencia, eso es negligencia. No anhelamos más. La Biblia dice que nosotros debemos buscar cada día más su rostro. Tener siempre con Dios es más. Por eso con Cristo somos más que vencedores. Somos más, añadidura, adición. Cuando se adiciona, cuando se suma, cuando se agrega. Entonces, cuando la gente ya no quiere más, es que se conforma con lo que es. Aquella viuda que llenó los cántaros vacíos con el poco aceite que tenía, llenó todos los cántaros que había en su casa. Pero cuando se le acabaron los cántaros, cesó de manar el aceite. ¿Sabe por qué? Por negligencia. Porque ellos debieron haber salido a buscar más cántaros. Se conformaron con lo que tenían en casa. Tú no puedes. Si tú tienes conformidad, tienes conformismo, indiferencia, el aceite dejará de manar. Se secará el cántaro, la fuente del aceite, de la provisión, de la presencia de Dios. Entonces, cuando ya no queremos más, ya no queremos buscar más allá, cuando ya no nos levantamos con hambre y sed de la presencia de Dios, entonces lo que hacemos es que limitamos a Dios. Dios queda limitado. Ya Dios no puede actuar y comenzamos a retroceder, a perder lo que un tiempo conquistamos. Comenzamos a involucionar. Mateo 25:5 habla
de esa historia, de esa parábola de las 10 vírgenes que se durmieron cuando vieron la tardanza del esposo, como pasó con Cantar de los Cantares 5:6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había pasado, porque esas vírgenes pensaban que el Señor se tardaba. Y la Biblia dice, si alguno tiene esta promesa del advenimiento del Señor por tardanza, no es que sea tardado, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Dios llega al momento que ya no podrá aguantar más con su intercesión, la orden del Padre de que suenen las trompetas. ¿Qué será del que esté descuidado como la esposa de Cantares 5:6 o como una de las 5 vírgenes fatuas, necias, negligentes? Bendito sea el Señor. Entonces cuando esas vírgenes, todas las 10 vírgenes se durmieron. ¿Cuándo se durmieron? Cuando vieron que el esposo tardaba. Se durmieron. Y dice, y tardándose el esposo, o sea, lo hizo a propósito, no fue que se tardó, sino que él consideró el tiempo en que tenía que manifestarse allí. Y tardándose el esposo, según el concepto de ellos, según su razonamiento, y tardándose el esposo, dice que cabecearon todas, o sea, se daban cabezazos una con otra, y ni siquiera los cabezazos eran para que despertaran, y no despertaron. Y dice que se durmieron. Se durmieron. Y por haberse dormido, vino el Señor. Y ellas fueron a comprar lo que debían haber tenido para ese momento. Este es tiempo de comprar el aceite. Es gratis. Se compra en las noches de vigilia, en las noches de lágrimas, de entrar en su presencia, de pasar tiempo en la palabra, de ayunos, de oraciones, de clamores, de llorar por los perdidos. Así estás comprando gratis, sin dinero, aceite del cielo para tu lámpara. Al que venciere, el que se levantare de este sueño, Dios le concederá, dice la Biblia, vestiduras blancas. Eso fue lo que le prometió a los habitantes de Éfeso. Porque no todos estaban corrompidos. Había gente que estaban dentro de esa estructura, digamos, esa iglesia letargada, dormida, moribunda. Pero también había gente que querían salir de eso. Hay gente que dice, no, yo no quiero ser más así. Sé que hay algo más. Sé que un culto no es nada más que corito, aplaudir, grito de júbilo, grito de guerra, llevar una ofrenda, llevar unos diezmos. Esto es algo más allá aquí. Aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Bendito sea el Señor. Así que, Iglesia de Cristo, es tiempo de levantarnos del letargo, del sueño, de salir de terapia intensiva, salir a la vida que Cristo compró para nosotros. Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan abundantemente, la tengan en abundancia. Vamos a orar. Que Dios les bendiga a todos. Seguiremos aquí. Ahora sí, podemos continuar la palabra. Ya muchos detalles, muchas cosas que tuve que hacer, ya fueron solventadas, arregladas todas las cosas, sus detalles. Ahora puedo estar con más frecuencia en el programa, en este programa, en estos tiempos de meditación de la palabra, en Facebook Live. Gloria a Dios. Vamos a orar. Queridos hermanos, despiértate. No te mueras, ni dejes que te apliquen la eutanasia espiritual. No te mueras, hay vida para ti, vida abundante. Padre, gracias por la palabra que nos ha dado en esta hora. Te glorificamos y te bendecimos. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo venga como agua del cielo, como una lluvia recia, y despierta al que duerme. Sacude las iglesias, despierta a las que están dormidas, los que están durmiendo, los que se han apartado, los que han sido negligentes, los que se han vuelto indiferentes ante un mundo y una realidad mundial donde un mundo se está perdiendo.
teniendo nosotros la esperanza, teniendo nosotros la palabra viva, siendo nosotros los portadores, depositarios de la esperanza de vida para un mundo que está muerto sin ti, Señor. Te bendigo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Que esta palabra corra, que esta palabra sople sobre cada vida y sobre cada corazón. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Cuídate, papá está que viene por nosotros.